Hola de nuevo, en este video tutorial vamos a ver alguna sentencia un poquito más complicada utilizando bastantes cláusulas de la sentencia select, como puede ser también el having. Bien, vamos a copiar el enunciado de nuestra sentencia en la que nos dice que vamos a obtener por cada especialidad el nombre de cada una de ellas, el número total de incidencias que tienen asignadas los usuarios que las van a reparar, ¿vale?, en cada una de las especialidades, teniendo en cuenta que el total de incidencias sea superior o igual a 2. Bien, nos lo llevamos a MySQL y vamos a ir poco a poco creando la sentencia. Empezamos como siempre poniendo un select from y ahora vamos a ir viendo lo que nos pide. Necesitamos obtener por cada especialidad. Acordaos lo que os comentaba cuando se dice que se obtiene algo o por cada campo necesitamos algo. Presumiblemente vamos a utilizar un group by, ¿vale? Y como nos dice por cada especialidad hay que obtener el nombre de cada una de ellas. El nombre de la especialidad, si recordamos, lo tenemos aquí, está en este campo, está en el campo nombre de la tabla especialidad, por tanto sí o sí tenemos que poner en el from la tabla especialidad, porque no está en otra tabla, y con e.nombre ya estamos obteniendo entonces ese nombre. Bien, tenemos que seguir y por supuesto, si nos está diciendo que obtenemos por cada una de esa especialidad, vamos a ver el número total de incidencias que tiene asignada esa especialidad, vamos a tener que agrupar por ese nombre. De momento esto ya lo tenemos. Y ahora si tenemos que obtener el número total de incidencias, tendremos que contar cuántas incidencias, ¿vale?, en el count. Y como la tabla de incidencias todavía no lo hemos puesto, vamos a utilizar en el where, tendremos que incluir incidencia con el alias i, y aquí también le vamos a indicar el alias.id. Ya podemos contar entonces las incidencias, pero si tenemos, recordar, dos tablas, tendremos que utilizar el where, en este caso, o un join, como se quiera, y unirlas por sus campos. En nuestro caso era por campo incidencia y especialidad. Si nos fijamos, incidencia con especialidad, que la tenemos aquí, por el campo tenemos una tabla en medio que sería usuario, ¿lo veis? No tenemos directamente relacionadas la tabla incidencia con la tabla especialidad, sino que en medio de ellas está la tabla usuario. Por tanto, para llegar desde la tabla incidencia a la tabla especialidad, necesitamos pasar sí o sí por la tabla usuario. Bien, pues esta tabla usuario es necesaria que la pongamos para que podamos unir incidencia con especialidad. Ponemos usuario y ya digo que aunque no saquemos ningún campo de usuario, esta tabla es necesaria sí o sí para poder pasar desde especialidad a incidencia, que son las dos que estamos utilizando. Y para pasar a través de ellas, si nos fijamos ahora sí, incidencias para pasar por usuario, tenemos que ver en el enunciado que nos dicen usuarios que reparan. Y aquí es muy importante este dato, puesto que no podemos equivocarnos, ya que obtendríamos un resultado distinto si no tenemos eso en cuenta. Si son usuarios que reparan, tendremos que hacerlo con el campo numRepara, con este de aquí. NumRepara lo unimos a número de usuario. Aquí diríamos que en la tabla incidencia, el campo numRepara que coincida con la tabla usuario número. Pero bueno, eso solamente nos une incidencia con usuario. Ahora necesitamos pasar a especialidad. Para ello, desde usuario, iríamos a especialidad a través del campo especialista, que es la clave ajena, e iríamos a código de especialidad, ¿vale? Entonces, u.especialista, lo ponemos como una condición más,
que coincida con E punto, y nos fijamos en el nombre del campo, sería código de especialidad de la tabla E. Tendríamos entonces ya las dos relaciones de nuestras tres tablas, 2 a 2. ¿Vale? Bien, de momento eso ya lo tenemos y si lo ejecutamos, ponemos aquí un punto y coma y ejecutamos nuestra sentencia, lo que podamos obtener es que por cada especialidad nos cuente las incidencias y además sale el nombre de la especialidad como queríamos obtener. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien. Pero fijaos ahora lo que nos dice esa parte, teniendo en cuenta que el total de incidencias sea superior o igual a 2. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestra sentencia? Teniendo en cuenta que ese total de incidencias, es decir, que este count que nos está obteniendo sea igual o mayor a 2, para poder discriminar registros en una sentencia utilizábamos el where con las condiciones, ¿recordáis? ¿Vale? Bien, cuando tenemos en una sentencia grupos y queremos discriminar grupos, es decir, filtrar grupos que cumplan una determinada condición, se utiliza el having. Pues teniendo en cuenta, lo que viene a decirnos es que hay que usar el having y como esto de aquí es lo que tenemos que copiar en la condición, que este valor, ¿vale?, sea mayor o igual que 2. Es decir, ya no nos va a salir ni fontanería ni electricidad. Nos tendría que salir albañilería, pintura y carpintería. Lo probamos y efectivamente nos salen los que tienen mayor o igual que 2. Si yo a esto le pongo un alias, como por ejemplo as, y le pongo total, me puedo evitar poner esto de aquí y poner aquí total. De tal manera que esta sentencia, como a esta columna le hemos llamado total, yo puedo hacer referencia a ella en otra cláusula, en otra parte de la sentencia. Si esto lo ejecuto, me sale lo mismo y fijaos cómo ahora en la columna me pone aquí total. ¿De acuerdo? Esta sentencia podéis ver cómo utilizando o necesitando solamente la dos tablas, como era especialidad y incidencia, hemos tenido que utilizar la tabla usuario que está entre medias de las dos para poder llegar desde una a la otra. Hemos necesitado esa tabla. Por tanto, a veces no hay más que poner las tablas que sean necesarias. ¿Qué pasaría si solamente, en vez del nombre de la especialidad, yo solamente quiero obtener el código de la especialidad? Pues fijaros, el código de la especialidad ya no necesitamos el nombre, imaginaos, sino que queremos obtener el código, pues ya no sería necesaria la tabla especialidad, porque podría utilizar de la tabla usuario ese código de especialidad que está aquí en especialista y mirad lo que ocurre. Yo quitaríamos la tabla de especialidad, si no vamos a sacar su nombre, ¿vale? Quitamos aquí e.nombre y pondríamos que usuario de la tabla usuario, el campo especialista es el que tiene ese código, ¿vale? Por tanto, yo esta condición de aquí también la quitaríamos, ya no necesitamos la tabla especialidad ni unirla con usuario. Y fijaos que ahora el resultado ya no vamos a agrupar por el campo nombre de especialidad, sino que agruparíamos por el campo especialidad, ¿vale? El código de la especialidad estaría aquí también, en el especialista, como hemos dicho, y si yo ejecuto esto, obtengo lo mismo, ¿de acuerdo? Lo único que ahora por código 11, 55 y 44, pero el resultado es el mismo, ¿vale? Lo único que hemos quitado es el nombre de la especialidad. Con esto lo que quiero que veáis claro es que depende de lo que se pida en un enunciado de una consulta, será necesario o no poner más o menos tablas. Si no nos están pidiendo el nombre de la especialidad, como era aquí que sí que nos lo estaban pidiendo y por tanto se necesitaban esas 3 tablas, si nos piden solamente por cada especialidad el código de cada una de ellas, estaríamos cambiando el enunciado y fijaos que ya solamente con 2 tablas sería más que suficiente para poder sacar bien esta consulta. ¿De acuerdo?
Siempre es necesario que veáis las tablas en el modelo relacional, incluso en el entidad relación, pero mucho más aquí, puesto que tenéis todos los nombres ya convertidos con sus campos en paso a tablas y sabéis con qué tienes que relacionar cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces el modelo relacional es siempre muy importante tenerlo presente, ¿de acuerdo? Y además también los datos. Muchas veces necesitamos saber todos los datos de la tabla de cada una de ellas. Nos podemos situar encima de ellas y pulsar el botoncito este de aquí para obtener todos sus campos, ¿vale? Nos saldría. Dicho esto, recordar siempre utilizar el mínimo número de tablas posibles, puesto que con pocos datos el tiempo de ejecución de una sentencia de consulta no va a suponer mucha espera, mucho tiempo de espera, pero sí cuando tengamos un gran volumen de datos, en una base de datos con muchísimos datos, se podría ralentizar. Entonces es mucho mejor tener el menor número posible de tablas que sean necesarias para hacer las uniones mínimas posibles entre ellas. ¿De acuerdo? Y todo esto es practicar las sentencias e intentar ir siempre de menos a más, ir ejecutando lo que llevamos en una sentencia poco a poco hasta ir avanzando y ir complicándola. En ocasiones y cuando sea necesario que tengamos que poner una subconsulta, recordad siempre que las subconsultas tienen que comparar un campo y cuando se compare con un operador, sea in, sea not in, o sea el que sea, lo que nos devuelva la subconsulta tiene que estar en el mismo dominio, ¿vale? En los mismos valores que el campo con el que estamos comparando, para que eso pueda funcionar. ¿De acuerdo? Las subconsultas siempre se pueden probar fuera, como una consulta independiente, y después, cuando veamos qué es lo que recupera, lo metemos dentro de la consulta principal. Y esa es la forma de trabajar para hacer todo tipo de sentencias, desde la más sencilla hasta la más compleja, y mucha práctica y muchas ganas de aprender esto. ¿De acuerdo? Pues un saludo a todos y hasta la próxima.